Ya, joven, ahora sí. Vamos a comenzar, ¿cierto?, la clase de hoy. Obviamente voy a pedir un poquito que fijen mi segunda sesión donde se ve la pizarra, porque vamos a hacer hasta el momento un pequeño resumen de la materia, ¿cierto?, que ya llevamos, que tiene que ver con lo que es la ecuación de segundo grado. Vamos a hacer como una especie, ¿cierto?, de formulario con todo lo que llevamos hasta el momento, recordando ya algunas cosas que hemos visto, y obviamente vamos a continuar con la presentación anterior, que tenía que ver, ¿cierto?, con lo que eran las propiedades de la ecuación de segundo grado. Por lo tanto, voy a pedir que fijen un poquito donde se ve la pizarra para poder explicar algunas cosas. Nosotros comenzamos a hablar, ¿cierto?, de lo que era la ecuación de segundo grado con una incógnita, ¿ya? Que es lo mismo, ¿cierto?, que la ecuación cuadrática. Mencionamos que la ecuación cuadrática es una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde el a era el coeficiente que acompañaba a la incógnita que está al cuadrado, donde el b era la incógnita que acompañaba, ¿cierto?, a x, y donde c era el término independiente, es decir, aquel que no tenía incógnita. Pero había una condición, que obligatoriamente el a tenía que ser distinto de 0. ¿Ya? Para que sea una ecuación de segundo grado, obviamente tiene que aparecer la incógnita al cuadrado. Da lo mismo si el b y el c son 0, da lo mismo si estos términos faltan. El término que no puede faltar es el ax cuadrado, pues si no, no sería una ecuación de segundo grado. Ahora, en una ecuación de segundo grado estaban las famosas ecuaciones incompletas, ¿ya? Hay ecuaciones de segundo grado que son ecuaciones incompletas. Dentro de ellos teníamos la incompleta binomial, es decir, esa ecuación que es de la forma ax cuadrado más bx igual a 0, ¿ya? Una ecuación incompleta binomial es cuando el término c vale 0. ¿Ya? De esta ecuación la podíamos resolver factorizando o ocupando, ¿cierto?, esta formulita, donde las soluciones serían 0 y menos b partido por a. Una de las soluciones de una ecuación incompleta binomial siempre era 0 y la otra era binomial. Y la otra, perdón, era menos b partido en a. Y también teníamos la ecuación incompleta pura, es decir, donde el b era igual a 0. Era una ecuación de la forma ax cuadrado más c igual a 0. Esa ecuación la podíamos resolver, ¿cierto?, despejando el x cuadrado y después aplicando la raíz, anteponiendo delante la raíz del signo más menos, o aplicando, ¿cierto?, esta formulita, donde obviamente los números van a ser iguales, pero van a quedar con el signo contrario, uno positivo y el otro negativo, ¿cierto? Teníamos también lo que eran las ecuaciones completas, ¿ya? Las ecuaciones completas, es decir, la ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde no falta ninguno de los términos. En este caso, cuando tenemos una ecuación completa, donde no falta ningún término, teníamos dos maneras de resolver. Uno era factorizando, ¿cierto? Es decir, una vez que esté la ecuación igual a 0,
yo veo si esta se puede factorizar. Y para eso podemos recurrir a distintos tipos de factorizaciones que eran los que habíamos visto anteriormente en álgebra. Y después igualando cada factor a 0 y resolver. La otra forma es usando la famosa fórmula general, que era cierto, x igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso partido en 2a. ¿Cierto? O utilizando esta formulita, donde una solución va con el más entre medio y la otra solución va con el menos, que también la vimos. Luego, vimos, ¿cierto?, lo que eran las propiedades, donde x1 y x2 eran las raíces o soluciones de la ecuación de segundo grado. Teníamos una propiedad para la suma de las raíces, donde la suma x1 más x2 era menos b partido en a, o teníamos, cierto, una que era para el producto, que era x1 por x2 igual a c partido en a, que las vimos, cierto, la clase anterior, es decir, que yo podía saber cuánto sumaban las soluciones de una ecuación de segundo grado sin necesidad de calcular las soluciones, es decir, sin necesidad de saber el x1 y el x2, sino que simplemente aplicando esa formulita. Idem para el producto, yo podía saber cuánto era el resultado de la multiplicación de las raíces, simplemente aplicando esa formulita y no calculando las raíces. Y lo otro que vimos, que fue lo último que vimos en la clase anterior, era cómo determinar la ecuación a partir de las soluciones o raíces. Había dos formas. Una era usando las propiedades y determinando los coeficientes a, b y c, o aplicar, cierto, esta formulita x menos x1 por x menos x2 igual a 0, donde esas x no se tocan y el x1 y el x2 se reemplazan por las raíces o las soluciones, cierto, de la ecuación de segundo grado. Hasta el momento nosotros llevamos hasta ahí, ¿cierto? Vimos esa parte, vimos todo eso, vimos la ecuación, vimos las ecuaciones incompletas, la forma de resolverlo, ¿cierto? Lo resolvimos factorizando, utilizando la formulita, vimos las ecuaciones completas, vimos el método de factorización, hicimos ejercicio, ¿cierto? Vimos la fórmula general, que también vimos ejercicio de eso. Vimos las propiedades de la clase anterior, donde la suma era menos b partido en a y el producto era c partido por a, incluso demostramos las propiedades. Y vimos cómo determinar la ecuación a partir de la solución. Ahí tenemos como una especie de formulario, ¿cierto? Un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. No sé si existe alguna consulta sobre eso hasta el momento. ¿Alguna duda? Vamos entonces con nuestra presentación que estábamos viendo la clase anterior. Denme un segundito para poner la presentación. Y voy a activar la sala de espera porque ya estamos en la hora y lamentablemente hay personas que no aparecen. Ya. Nosotros estuvimos viendo, ¿cierto?, la clase anterior, las propiedades de la ecuación. Y dijimos que dentro de los objetivos para la clase anterior y esta, era aplicar las propiedades de la suma y producto, y estuvimos aplicándolo, ¿cierto?, en ejercicio. Íbamos a determinar la ecuación de segundo grado a partir de sus raíces, que la vimos. Y lo que vamos a ver hoy día es analizar la naturaleza de las soluciones de una ecuación de segundo grado a partir del discriminante. Pero quedamos específicamente en lo siguiente.
Vimos los ejercicios hasta el número 10. Yo no sé si existe alguna consulta en los 10 primeros ejercicios que vimos el otro día. ¿Hay alguna duda? Vamos a hacer hasta el ejercicio número 15, que tiene que ver con lo último que yo escribí y con lo último que vimos en la clase anterior, que era determinar la ecuación cuadrática cuyas raíces son. Hagan el 11, 12, 13, 14 y 15, ¿ya? Porque obviamente el 10 se repitió y está hecho, ¿ya? Entonces, vamos a... No, no lo he subido todavía, Tamara, ¿ya? Porque decidí que lo trabajáramos en clase primero, y después lo voy a subir. Necesito que hagan el ejercicio del 11 al 15, que es aplicando la última formulita que yo les acabo de mostrar en el resumen, y que fue lo último que vimos en la clase anterior, esa de x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Y luego las vamos a revisar la respuesta y vamos a ver si están bien o no. ¿Ya? Entonces, tienen exactamente 4 minutos para hacer esos 5 ejercicios, del 11 al 15. ¿Ya? Rapidito. Y vamos a ver de ahí las consultas. Nuevamente fue entonces para poder explicar, ¿cierto? Y corregir los ejercicios que hicieron. Voy a pedir que fijen nuevamente la cámara sobre la pizarra para poder trabajar. Primero, yo aquí escribí los primeros 14 y eso de ahí, ¿cierto? Es para el ejercicio 15 para saber lo que era. La ayuda, que es la última formulita que nosotros vimos en lo que vimos en la clase anterior, que era cómo calcular la ecuación a partir de las soluciones, dijimos que siempre esta formulita era la más fácil, más que ocupar, ¿cierto?, la fórmula de la suma y el producto. Entonces, yo simplemente voy a reemplazar el x1 y el x2. Sería x menos x1, x menos x2 igual a 0. ¿Ya? Los menos van por fórmula y ese menos es porque la raíz es negativa. Dos signos menos forman un más. Y me quedaría eso. Aquí yo tengo una suma por su diferencia. Por lo tanto, es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Eso me quedaría x cuadrado menos 9 igual a 0. Y ahí encontré la ecuación de segundo grado, cuyas soluciones son el 3 y el menos 3. Vamos con el ejercicio 12. Exactamente lo mismo. Sería x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Dos signos menos formarían un más. Nuevamente lo que tengo aquí es una suma por su diferencia. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Eso me quedaría x cuadrado menos 25 igual a 0. Y ahí encontré listo el ejercicio. La 13 sería x menos x1, x menos x2 igual a 0. Dos signos menos se transforman en un más. Nuevamente lo que tengo acá es una suma por su diferencia. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Todos sabemos que el cuadrado de la raíz se elimina y me queda eso. Y ahí tendría, ¿cierto?, la ecuación de segundo grado, cuyas soluciones son raíz de 2 y menos la raíz cuadrada de 2. Vamos con el 14, que es exactamente igual. Sería x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Dos signos menos se transforman en un más. Lo que tendría es una suma por su diferencia, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El cuadrado y la raíz se eliminan entre ellos y me queda x cuadrado menos 6 igual a 0. Y ahí tendría, ¿cierto?, hasta el ejercicio 14. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. ¿Alguna duda? Profe, ¿qué pasa si alguno puso así como, por ejemplo, en la 11 x igual a 3? O sea, sacó el cuadrado.
No, porque tenemos que dejar la ecuación de segundo grado. Si dejamos x igual a 3 y menos 3, estamos volviendo a las soluciones. Y a mí las soluciones ya me las dan. Lo que me están pidiendo es buscar la ecuación. Es decir, cuando uno llega al x cuadrado menos 9 igual 0, hasta ahí no llego, nada más. No puedo resolverla porque si la resuelvo voy a encontrar lo mismo que me dieron arriba. Vamos con el ejercicio 15. Vamos a borrar. El ejercicio 15, donde el x1 vale 2 y el x2 vale 2 tercios. Sería entonces x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Lo resuelvo, pero aquí no tengo suma por su diferencia, sino que debo hacerlo término a término. X por x, x cuadrado. Menos 2 tercios por x, menos 2 tercios x. Menos 2 por x, menos 2x, más 4 tercios. Lo que hice ahí fue simplemente multiplicar y tendría, cierto, ahí la ecuación. Pero me dice que los coeficientes tienen que ser enteros, es decir, tengo que eliminar las fracciones. Sabemos que este está partido en 1 y que ese está partido en 1. Se saca el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre los denominadores? 3. El 3. Entonces, el 1 en el 3 cabe 3 veces. Este se va a multiplicar por 3. El 3 en el 3 cabe una vez, se va a multiplicar por 1. El 1 en el 3 cabe 3 veces y el 3 en el 3 cabe una vez. Quedaría 3x cuadrado menos 2x menos 6x más 4. Reduzco términos semejantes. Menos 2x menos 6x menos 8x más 4 igual a 0. Y ahí encontré la ecuación de segundo grado con los coeficientes enteros e irreductibles, porque el 3, el 8 y el 4 no tienen nada en común salvo el 1, no se pueden simplificar por el mismo número. A eso se refería con encontrar los coeficientes enteros e irreductibles, ¿ya? Entonces, se aplica lo mismo, se multiplica, y para sacar los denominadores se calcula el mínimo común para que se queden coeficientes enteros. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ok, volvemos entonces a nuestra presentación. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí tenemos las soluciones, ¿cierto? Tenemos el ejercicio 11, 12, 13, 14 y 15, que son las respuestas a las cuales llegamos nosotros. Volvemos entonces y les voy a pedir que hagan hasta el ejercicio 20, haciendo lo mismo que el ejercicio 15, es decir, primero utilizando la formulita multiplicando, sacando mínimo común para que los coeficientes queden enteros. Ya, 5 ejercicios más, 5 minutos para resolver los ejercicios del 16 al 20, utilizando lo mismo que hicimos en el ejercicio 15. Ya, jóvenes, vamos entonces a revisar, ¿cierto?, los ejercicios del 16 al 20, utilizando, ¿cierto?, el mismo procedimiento anterior. El ejercicio 16, donde x1 vale 3 y el x2 vale 1 medio. Dejamos un poco la presentación. Entonces, tenemos x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Hago la multiplicación. X cuadrado menos 1 medio x menos 3x más 3 medios. Está partido en 1, está partido en 1. Saco mínimo común múltiplo, que obviamente sería el 2. Quedaría 2x cuadrado menos x menos 6x más 3 igual a 0.
Reduzco términos semejantes y me quedaría esa ecuación. 2x cuadrado menos 7x más 3 igual 0, que es a lo que tendrían, cierto, que haber llegado ustedes al resolver. Vamos con el ejercicio 17 de nuestra presentación. El ejercicio 17. El ejercicio 17 dice x1 menos 1/2 y x2 igual a 2. Quedaría x menos x1, x menos x2 igual a 0. Dos signos menos se cambian por un más. Hago la multiplicación x cuadrado menos 2x más 1/2 x menos 1 igual a 0. Está partido en 1, está partido en 1, está partido en 1. Saco mínimo común múltiplo, que sería el 2. Quedaría 2x cuadrado menos 4x más x menos 2 igual a 0. Reduzco términos semejantes. 2x cuadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Y ahí estaría la ecuación asociada a esas dos soluciones. ¿Alguna consulta hasta el momento? Continuamos. Ejercicio 18. Determinar una ecuación cuadrática donde las soluciones son x1 igual a 3 quintos y x2 igual a 2 quintos. Sería entonces x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Quedaría x cuadrado menos 2 quintos x menos 3 quintos x más 6/25 igual a 0. Saco mínimo común múltiplo, que sería 25. Quedaría 25x cuadrado menos 10x menos 15x más 6 igual a 0. Quedaría 25x cuadrado menos 25x más 6 igual a 0. Y ahí tendría, cierto, listo el ejercicio, que sería la ecuación de segundo grado. Continuamos. Ejercicio 19. X1 es igual a menos 2 séptimos y x2 igual a 3 medios. Sería x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Quedaría x más 2 séptimos por x menos 3 medios igual a 0. Quedaría x cuadrado menos 3 medio x más 2 séptimos x menos 3 séptimos. Si multiplico me queda 6 catorceavos 3 séptimos igual a 0. Lo simplifica el tiro. Saco mínimo común múltiplo, que sería el 14. Quedaría entonces 14x cuadrado menos 21x más 4x menos 6 igual 0. Quedaría 14x cuadrado menos 17x menos 6 igual 0. Ahí tendría la ecuación de segundo grado, ¿cierto? Cuyas raíces son menos 2 séptimos y 3 medios. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Y vamos, ¿cierto?, con el último, que era el 20, que tiene que ver con esto. Dice, determinar una ecuación de segundo grado. El x1 sería 5 onceavos
y el x2 es menos 3/4. Dejamos la presentación, volvemos, ¿cierto? Quedaría x menos 5/11, x menos 3/4 igual a 0. Quedaría x menos 5/11, x más 3/4 igual 0. Multiplico x cuadrado más 3/4 x menos 5/11 x menos 15/44 igual a 0. Sacamos mínimo común múltiplo, que sería 44. Quedaría 44x cuadrado más 33x menos 20x menos 15 igual a 0. Quedaría 44x cuadrado más 13x menos 15 igual a 0. Y ahí tendría, ¿cierto?, la ecuación de segundo grado que estaría asociada a la función. Volvemos a nuestra presentación, ¿cierto? Ahí tenemos las respuestas de los ejercicios hasta el 20, ¿ya? 16, 17, 18, 19, 20, que son los que hicimos recién, que son las mismas respuestas que nos dieron, ¿cierto?, anteriormente. Vamos entonces a esto. El discriminante. ¿Qué significa la palabra discriminante para ustedes? ¿Qué significado tiene la palabra discriminante? ¿Qué sentido tiene la palabra discriminante o qué significa la palabra discriminante? ¿Que son como diferentes? No, no es que sean como diferentes. ¿Como que lo excluyen o que ¿Qué significa la palabra discriminar? A ver. ¿Qué significa la palabra discriminar o discriminación? Tiene que ver con lo que dijo Consuelo recién. O apartar, puede ser. Apartar, excluir. La verdad que el discriminante en la ecuación de segundo grado, su nombre ya me he puesto porque valga la redundancia, discrimina. Es decir, es el que clasifica la naturaleza de las soluciones que va a tener la ecuación. El discriminante me va a decir si esa ecuación va a tener dos soluciones reales y distintas, dos soluciones reales e iguales, o las soluciones van a ser complejas, es decir, no va a tener solución dentro de los números reales. Dice, llamamos discriminante de la ecuación a la expresión denotada por ese triangulito y definida por, es decir, el discriminante, cuya notación es el triangulito, está definida por esa expresión, b cuadrado menos 4ac. ¿De dónde sale el b cuadrado menos 4ac? ¿Alguien me puede decir? De la fórmula que trabajamos. Exactamente. Es lo que está dentro de la raíz en la fórmula general. Ese valor, esa expresión, según el signo que tenga esta expresión, es el que me va a indicar cómo son las raíces de la ecuación. ¿Ya? El signo determinante determina la naturaleza, ya el discriminante, determina la naturaleza de las soluciones de la ecuación. Primer caso, puede que el discriminante me dé mayor que 0. ¿Qué significa que es mayor que 0? ¿Con qué signo quedaría? Cuando los números son mayores que 0, ¿qué signo tienen? ¿Positivo? Positivos. Por lo tanto, si al calcular b cuadrado menos 4ac me da un número positivo,
la ecuación va a tener dos soluciones reales y distintas. Es decir, me van a dar el x1 y el x2, dos números reales y además van a ser diferentes entre ellos. Ahora, si el discriminante fuera 0, es decir, si al calcular el b cuadrado menos 4ac me da cierto igual a 0, significa que las dos soluciones van a ser reales, pero además van a ser iguales, como pasó por ahí en algunos tantos de los ejercicios que resolvimos, ¿cierto? Donde el x1 y el x2 me daban exactamente el mismo valor. Y por último, tercer caso, es que el discriminante me dé menor que 0. ¿Qué signo tienen los números menores que 0? Negativo. Negativo. Negativos. Es decir, si al calcular el b cuadrado menos 4ac me da negativo, van a seguir existiendo dos soluciones, solamente que estas van a ser números complejos. O, en nuestro caso, esa ecuación no va a tener solución en los números reales. ¿Se acuerdan que cuando vimos la formulita, vimos algunos ejemplos donde lo que estaba dentro de la raíz quedaba negativo? Y yo dije que en ese caso íbamos a poner no tiene solución en los reales. Bueno, eso ocurre. La verdad que sí tiene solución, solo que las soluciones van a ser números complejos, ¿ya? Que en nuestro caso no los conocemos, por lo tanto, para nosotros no tenía solución en los reales. Veamos entonces, Profe, dígame, ¿cuándo se ven los números complejos? los números complejos están formados, déjeme hacer un pequeño esquema aquí. Cuando uno va en básica, uno aprende, ¿cierto?, lo que son los números naturales, ¿cierto? Sí. Que son los números que uno usa para contar. Después, generalmente, bueno, están los cardinales, pero después ya vienen los números enteros. Esos parten en séptimo, básico y octavo. Después, se tienen los números racionales. ¿Ya? Después, se agrega otro conjunto, que son los que vimos este año, que eran los números irracionales. ¿Ya? Los irracionales, que son distintos a los racionales, pero juntos, es decir, los racionales con los irracionales formaban los números reales, que son los números que nosotros hemos visto hoy día. ¿Ya? Hasta el momento nosotros manejamos este conjunto, que son los racionales con los irracionales. Los racionales, todos aquellos que se podían representar como fracción, y los irracionales, aquellos decimales infinitos que no eran exactos, como la raíz de 2, como el pi. Ahora, ¿qué ocurre? Denme un segundito. Nosotros tenemos el conjunto de los números reales. Pero además, ocurre algo muy especial, como por ejemplo, ¿qué pasaba con la raíz cuadrada de menos 4? ¿Existía la raíz cuadrada de menos 4 en los números reales? No. No, porque una raíz de índice par no podía tener un número negativo dentro de ella. Pues ocurre que hay un conjunto nuevo que se llama el conjunto de los números imaginarios. ¿Ya? Donde en el conjunto de los números imaginarios se tiene la siguiente expresión, que el i cuadrado es igual a menos 1. Es decir, hay una expresión matemática que define el i cuadrado igual a menos 1. Por lo tanto, dentro de los imaginarios, la raíz cuadrada de menos 4 sí existe y sería 2i. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2i por 2i, 2 por 2 sería 4. I por i es lo mismo que i cuadrado.
y cuadrado es menos 1. Y 4 por menos 1 es menos 4. Y se obtiene lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, aparece un conjunto aparte de los reales, que son los números imaginarios. Y cuando se juntan los reales con los imaginarios, forman el conjunto más grande que se trabaja a nivel de colegio, que se llaman los números, perdón, no sé por qué no me deja escribir, que se llaman los números complejos. ¿Ya? Es decir, los complejos es la unión del conjunto de los números reales con los números imaginarios, que es una de las cosas que ustedes comienzan a ver en tercero medio. ¿Ya? No sé si le queda más o menos claro. Sí, sí, gracias. Continuamos. Nosotros vamos a ver este ejercicio. El ejercicio dice, ¿qué valor debe tomar K en la ecuación para que sus soluciones sean números reales e iguales? ¿Ya? Sean números reales e iguales. Cada vez que a mí me pregunten por la naturaleza de las raíces o me pregunten si son reales e iguales, reales y distintas o complejas, inmediatamente yo debo pensar en el discriminante. Voy a pedir que lo anoten porque lo voy a explicar en la pizarra. ¿Ya? Déjenme anotarlo aquí y espero que ustedes igual lo anoten. Volvemos, ¿cierto?, a nuestra pizarra. Tenemos la ecuación que me dan, 9x cuadrado menos kx más 1 igual a 0. Como ayuda, el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, se tenía que el discriminante era mayor que 0, significaba dos soluciones reales y distintas. Si el discriminante era igual a 0, dos soluciones reales e iguales, y si el discriminante era menor que 0, dos soluciones complejas. ¿Ya? Imaginarias, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, déjenme volver nuevamente a la presentación para ver la pregunta. Dice, para que sus soluciones sean reales e iguales. Entonces, como me están diciendo que las soluciones deben ser reales e iguales, eso me dice, ¿ya? A eso tengo que llegar. Cada vez que a mí me digan reales iguales, reales y distintas, complejas, tiene que ver con el discriminante. ¿Cuánto valdría A en esta ecuación? 9 9, porque el A era el que acompañaba a la incógnita al cuadrado. ¿Cuánto valdría B? menos K. Menos K. Menos K, correcto. ¿Y cuánto valdría C? 1. 1. Calculo el discriminante. B cuadrado menos 4 por A por C. Y para que las raíces sean reales e iguales, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Para que sean reales e iguales, tiene que ser igual a 0. Quedaría K cuadrado menos 36 igual a 0. Me quedó una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado es una incompleta, la incompleta pura. Había varias formas de resolverla. Se podía resolver despejando al tiro la incógnita y aplicando raíz. Se podía resolver con las formulitas que yo les coloqué al comienzo y que las vi otra vez en clase. Se puede resolver factorizando. Yo la voy a resolver factorizando. Es una diferencia de cuadrado.
se puede factorizar como una suma por su diferencia. Cada paréntesis lo igualo a 0. De acá me quedaría que el K vale menos 6 y de acá me quedaría que el K vale 6. Es decir, para que las soluciones de esta ecuación sean reales e iguales, el K podría valer menos 6 o el K podría valer 6. ¿Alguna consulta en ese? Vamos entonces, un segundito. Ya si se dan cuenta, aquí en la presentación hace exactamente lo mismo. Y ahí tenemos el más menos 6. ¿Ya? Como dije, hay varias formas de resolverlo. Alguien podría a lo mejor haber puesto acá K cuadrado, pasar el 36 al otro lado. Y no se olviden que cada vez que yo elimino el cuadrado y aplico raíz, delante de ella aparece el signo más menos. La raíz de 36 es exacta y eso me daría más menos 6, que es exactamente lo mismo. Vamos con este otro ejercicio. Para que lo anoten mientras tanto y yo explicarlo en la pizarra. ¿Qué condición debe cumplir T en la ecuación tx cuadrado más 2x más 1 igual a 0? Para que sus raíces sean números complejos. Ahí tenemos nuestro cuarto ejemplo. Bueno, nuestro quinto ejemplo, segundo ejemplo de esta parte. Tenemos, ¿cierto?, la ecuación tx cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Y dice, para que las soluciones sean complejas. Nuevamente, lo único que habla de reales, iguales, complejas, reales y distintas es el discriminante. Por lo tanto, primero calculo cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, para poder calcular el discriminante. ¿Cuánto valdría A en este caso? T. T. ¿Cuánto valdría B? 2. ¿Y cuánto valdría C? 1. 1. Calculo el discriminante. B cuadrado menos 4 por A por C. Y para que sean complejas, el discriminante tendría que ser menor que 0. Quedaría 4 menos 4t menor que 0. ¿Cómo se llama esa expresión? No es una ecuación. ¿Cómo se llamaba? Materia del séptimo y octavo. Una inecuación. Es una inecuación de primer grado porque solamente, ¿cierto?, tiene una incógnita elevado a 1. Las inecuaciones se resuelven de manera muy similar a las ecuaciones. Un consejo: siempre preocúpense que la incógnita esté positiva. Como la incógnita está negativa, si yo la paso al otro lado, pasa positiva. ¿Ya? Eso es lo primero. Y ahora, igual que una ecuación, ese 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Y 4 partido en 4, 1. ¿Qué significa eso? Que el t tendría que ser mayor que 1. Es decir, para que las soluciones sean complejas, sirve cualquier número que sea mayor que 1. Y tendría listo lo que me están pidiendo buscar. Es decir, cualquier número que sea mayor que 1
me estaría dando una solución compleja. Volvamos a nuestra presentación. Y ahí está, ¿cierto? Cualquier valor mayor que 1 me estaría dando una solución compleja. Vamos entonces con el ejercicio 21. El ejercicio 21 simplemente pide determinar la naturaleza de las soluciones. Es decir, deben calcular el discriminante, e indicar, ¿cierto? E indicar si las soluciones son reales y distintas, reales e iguales o complejas. Nada más. No tienen que calcularla ni nada por el estilo. Simplemente calcular el discriminante, ver el signo e indicar si son reales e iguales, reales y distintas o complejas. Ya, jovencito, a trabajar 21, 22, hasta el ejercicio 30 es exactamente lo mismo. Solamente deben primero dejar la ecuación igual a 0, calcular el discriminante y según el signo indicar si son reales e iguales, reales y distintas o complejas. A trabajar se ha dicho. Como son las 17, yo les voy a subir ahora sí la presentación hoy día. Tienen que llegar hasta el ejercicio 30 de aquí a la próxima clase. ¿Ya? Hasta el ejercicio 30. Los otros los vamos a revisar en clase. ¿Ya? Entonces, hasta el 30 es obligación tener de aquí hasta la próxima clase, que es solamente calcular el discriminante y según el signo indicar qué tipo de solución tiene. Vamos a quedar hasta aquí. No se retiren para yo poder tomar asistencia.